somos participantes. Todos somos participantes del plan de Dios. Abre tu Biblia ahí en Efesios 4. Y vamos a orar para que el Dios omnipotente te dé y me dé una palabra conforme a su perfecta voluntad. Amén. Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor. Tú eres quien nos da el crecimiento. Tú eres quien nos guía, tú eres quien nos disciplina, tú eres quien nos corrige, quien nos llama, quien nos lleva a esos pastos verdes de los cuales, Señor, tú prometiste que nos llevarías, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 4. Habla la palabra de Dios de todo nuestro caminar que tenemos que hacer, digamos, en esta tierra. ¿Sí? Dice Efesios 4:1: yo pues preso en el Señor, fíjate cómo estaba ya Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Dios nos llamó a una vocación con la que fuiste llamado por Dios, que debemos andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y por qué debemos soportarnos unos a otros? Pues porque todos tenemos algo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra carne. Así es que tú y yo debemos estar siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. ¿En qué debemos estar solícitos? En guardar, que sea el Espíritu quien gobierne las reuniones, que sea el Espíritu que gobierne. Sabemos que todos tenemos mucha carne todavía que Dios tiene que quitar de nuestros corazones, y lo va a hacer el Señor a sus caminos y sus planes. Pero el Señor dice: tú fuiste llamado. Así es que voltea a ver allá a tu hermano y dile: tú fuiste llamado también. Vamos a estar en el cielo. Amén. Vamos a estar en el cielo. Ese es el propósito de Dios. Y Dios se va a encargar de irnos guiando a todos en sus planes, porque nos quiere, nos ama. Amén. ¿No te has imaginado por qué le llamas Padre? ¿Por qué te hizo hijo? ¿Por qué te hizo hijo? Porque Él quiere ser para ti ¿un qué? Un padre a donde tú puedas recurrir en todo, un padre que te supla todo, un padre que te ama, un padre que quiere estar pendiente de tu vida. Ese es el Dios que tenemos. Ese Dios que por eso se llama te hizo hijo, porque Él quiere tener hijos. Amén. Él quiere ser siempre tu Padre. Él quiere ver que a ti nunca te falte nada, que en delicados pastos te haga descansar, junto a aguas de reposo te haga descansar. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, en ese caminar tú y yo debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Amén. Solícitos, porque tú y yo estamos en un solo cuerpo. Somos miembros de su carne, de sus huesos. Tú voltea a ver a tu hermano. Ese brazo que le ves a tu hermano es el brazo de Cristo. Amén. Esa mano que le ves allá a tu hermano es la mano de Cristo. Amén. ¿Sí? Aunque digas tú ahí en tu corazón o tu cara: ay, para manito, ay, para bracito. Pero eres el cuerpo de Cristo. Amén. Dios te puso en un solo cuerpo
Y entonces el Señor nos llamó en un solo cuerpo. A ver, ¿cuántos espíritus nos puso Dios? Uno, su propio espíritu. Amén. Solo tu espíritu puso en él. El espíritu ahí que tiene tu vecino, tu hermano que está junto a ti, es el mismo espíritu. Amén. Pero todo es tratar de acabar con esta carne que la tenemos heredada. Pero mira, gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios, porque el Señor está tratando con nosotros. Mira, vamos aquí al libro de Romanos. Vamos aquí al libro de Romanos. Romanos 5. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en ¿dónde? En el mundo. ¿Por quién? Por el hombre. Por un hombre. Y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos. Mi hermano, ¿qué es lo que nos hace morir? El pecado. O sea, el pecado que ni tú ni yo tuviste la culpa de haberlo heredado. Porque por un hombre entró al mundo. ¿Y cuántos millones de años han pasado y ese pecado nos llega a nosotros? Tú traes el pecado de tus padres y tus padres traen el pecado de tus abuelos y así hacia atrás. Y esa es la misericordia de Dios, porque mira, Dios es tan impresionante que el día que la santidad de Dios es tan grande, que el día que el hombre pecó, quedó muerto. Y entonces dice, así como el pecado, dice aquí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado que nos lleva a donde, a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, o sea, todos estábamos ¿qué? Muertos. ¿Sí? Y dice en el versículo 15, pero el regalo de Dios no fue como ¿qué? Como la transgresión que hizo Adán. Porque si la transgresión de uno murieron, ¿quién? ¿Sí? Abundaron mucho más para los muchos el favor de Dios y el don de Dios. ¿Por la gracia de quién? De un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De un solo pecado, para condenación ¿a quién? A todo el mundo. Pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? Dice en el 17, pues si por la transgresión de un hombre solo reinó mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia del favor de Dios, la abundancia. Así es que hay una abundancia de gracia de Dios que tiene porque nos ama y quiere acabar con nosotros este pecado. ¿Sí? Y todos tenemos que reconocer que pecamos, fallamos y que fallamos constantemente. Entonces, por eso cuando te estás viendo aquí en 1
de Juan. Recuerda una cosa. Primera de Juan 1:5. Ese es el mensaje que oímos de Él y anunciamos. Dios es santo. Dios es ¿qué? Santo. Dios es luz y en Él no hay ¿qué? Ninguna tiniebla. Entonces, ¿por qué por un solo pecado destituyó al hombre? Porque en Él no hay ¿qué? Ninguna tiniebla. Dios se paseaba con el hombre. Y tú podrás decir, ¿y yo qué culpa tengo que este hombre haya pecado? ¿No? Porque el pecado pasó ¿a quién? A todos los hombres. Pero tenemos que entender que Dios es ¿qué? Santo. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Y por un solo pecado pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Por lo tanto estábamos ¿qué? Muertos. Pero Él en su grande misericordia por nosotros, en su grande misericordia, nos regaló a Jesucristo para que Él pagara ese precio del pecado, ¿sí? Que tú no cometiste, sino que lo heredaste de tus padres, de tus abuelos. Ese es el regalo que Dios te da, ¿sí? Te da un regalo para que tú ahora tengas vida nueva. Amén. Y eres un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, he aquí fueron ¿qué? Hechas todas nuevas. Y cuando tú vas aquí a Romanos 6, debes recordar esto. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que tu viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente. Para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido. ¿Para que qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces tú a quién tienes que destruir. Entonces quiere decir que tú y yo pecamos. Y por eso dice en Efesios 4, perdonándonos, soportándonos, porque tú y yo pecamos. Y pecas contra todos, contra el prójimo, contra tu hermano. Tú y yo pecamos. Pero Dios te dejó en este cuerpo de pecado. Pero te puso un hombre nuevo dentro de ti. Te puso un hombre nuevo para que tú termines con quién. ¿Y ese pecado de quién es? Tuyo, mío. Cuando yo peco contra ti, o yo te ofendo a ti, o tú me tienes que soportar a mí, es porque fue mi pecado quien me ofendió. Y yo vuelvo a decir, Señor, ¿y yo qué culpa tengo que este Adán pecó? ¿Para qué me dejaste en ese cuerpo de pecado? Así no te llama la atención, o sea, que yo te ofendo con mis pecados a ti. Yo te ofendo a ti. Y Dios quiere que yo termine con mi pecado para que yo ya no te ofenda a ti. Porque la meta es que nos amemos tú y yo igual para que seamos ¿qué? Uno. Y cuando vas aquí a Juan 17, fíjate qué suave, como decía el Manuel en Chile. Fíjate qué suave.
Juan 17 dice, Juan 17, 22, le dice el Señor Jesucristo al Padre: la gloria que me diste, fíjate la gloria que recibió del Padre Jesucristo, la gloria que me diste, yo se las he dado. Wow. Tú tienes la misma gloria que el Padre le dio a Jesucristo. ¿Qué gloria te dio? Un hombre nuevo, donde las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Donde el Señor te dice: vístete del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Vístete del nuevo hombre. Mira, deja aquí una marquita en Juan 17 y vamos al libro otra vez de Efesios, pero Efesios 2. Efesios 2 dice 2:10. Aquí está la gloria que nos dio el Señor, porque somos hechura de ¿quién? Suya. Somos hechura de Dios, creados en ¿quién? Cristo Jesús. En un solo cuerpo, en un solo espíritu. Ahí fuimos creados tú y yo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Y esas obras son las que hacemos hacia el exterior, ¿no? Entonces, ¿por qué me tienes que soportar? ¿Porque no hago qué? Una buena obra. Porque el pecado que traigo, te ofendo. Amén. Porque cuando lleguemos a ese momento donde el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Y cuando me ofendes o yo te ofendo, todo lo soporto, porque esa es la meta del amor, ¿no? Primera de Corintios 13, ¿qué nos dice? El amor, 13:7. El amor todo lo sufre. Llega el hermano y dice: y sale mi melodía, porque el amor todo lo sufre. Y yo lo que creo es que Dios te va a cambiar, como también me tiene que cambiar a mí, porque yo heredé un pecado y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Entonces Dios, ¿por qué me dice que nos tenemos que soportar? Pues en lo que damos buena obra. Así es que tú y yo tenemos que soportarnos unos a otros, porque dices: mi hermano, mi hermana todavía no está dando buena obra, pero lo va a dar, porque tiene el mismo espíritu que yo y nació de nuevo igual y recibió la misma gloria, y es la misma gloria que recibió mi Señor Jesucristo, y Él me la dio a mí. Yo tengo que saber que soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para dar buenas obras. Y las obras no son otra cosa más que las cosas que hacemos. Esa es la obra. Entonces, tú y yo, desde que te despiertas, estás haciendo obras. Desde que estás tratando con los que viven en tu casa, desde que sales al trabajo, desde que sales a cualquier momento, estás haciendo ¿qué? Obras. ¿Y tu obra qué es? ¿No? Así es que tú tienes que crear buenas obras. Dice Primera de Corintios 3, mira.
Corintios 3:13. La obra de cada uno será ¿qué? Manifiesta. Porque el día que hace, La declarará. pues por fuego, Se va a revelar. y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Pero además, lo grueso de todo es que dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recibirá? Recompensa. Pero ¿qué pasa si tu obra se quema? Sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Si bien él es salvo, no se pierde la salvación, aunque así como por fuego. Entonces tú y yo, si yo veo que un hermano no está dando buena obra, debo tener compasión y misericordia por él, porque no está tomando el camino que Dios fue llamado a la gloria eterna. Y va a sufrir ¿qué? Pérdida. ¿Sí? Mira, hay una parte que nos habla de la piedad. ¿Sí? La piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es amar al prójimo. La piedad es devoción por la santidad. La piedad es virtud que inspira por el amor a Dios. A ver, ¿qué ha hecho Dios con nosotros desde que llegamos a Él? ¿Qué quiere Dios? Que lo busquemos, ¿no? Que lo busquemos. Dios, ¿qué es lo que quiere? Que lo busquemos, ¿no? Así es que dice Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la ¿qué? Es un misterio la piedad. Ahí dice que es un gran misterio ¿qué? Fíjate, indiscutiblemente grande es el misterio de la ¿qué? No menciona otra cosa. No es indiscutible el misterio de la fe. No es indiscutible el amor de Dios. Es el misterio de qué? Entonces la piedad, yo sé que tú y yo antes de iniciar a Cristo decían ser piadoso con fulano. O sea, siempre es un sinónimo de piedad, es un sinónimo de misericordia, ¿no? Vamos a pensarlo así. Es más, la busques en el diccionario de Google y te ponen al Señor o a una persona cargando a una persona, dices es piedad, ¿no? Pero aquí dice que es grande el misterio. ¿Cómo es? Grande, grande. Si Dios dice aquí es algo grande, ¿sí? Es que es algo que tiene mucho trasfondo. Es algo que yo te quiero decir, mucho que trasfondo. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Que Dios, siendo Dios, se hizo ¿qué? Y eso, ¿cómo se llama que Dios se ha hecho hombre? Para nosotros, ¿qué significa? Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Ahora, el Evangelio fue anunciado desde Génesis. El Evangelio fue anunciado a todo el pueblo de Israel. La llegada de la salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? O sea,
significa que estábamos destinados ¿a dónde? A la muerte, todos. Pero gracias a este misterio de la piedad, Dios nos vino a salvar. Y tú y yo tenemos que entender que lo que más quiere Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque todos existieron antes de la fundación del mundo. Y fue un plan de Dios habernos puesto aquí. Y Él previó el Señor, antes de la fundación del mundo, el plan de la piedad. Porque Cristo ya estaba destinado antes de la fundación del mundo para salvarnos. Y si tú lo empiezas a ver tras esa esfera, más allá del problema que estás viviendo presente, te darás cuenta cuán grande amor tiene Dios por ti, por mí y por tu prójimo. Y es ahí donde dices, a ver, grande es el misterio de esta piedad, que el mismo Dios nos vino a salvar. Y muchas veces decimos que es que el Evangelio es desde Génesis. Sí, pero el Evangelio más importante y la fecha más importante es cuando Dios vino a esta tierra y se hizo carne y fue a esa cruz y pagó el precio de tu pecado, porque todos estábamos destinados a la muerte. Y ahora Dios te ha dado vida eterna como un regalo de Dios. Y entonces cuando tú ves eso y te dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es que porque Dios nos había creado a toda la humanidad antes de la fundación del mundo. Y vemos que aún en Apocalipsis Dios sigue mandando el Evangelio para salvación. Mira, vamos a verlo aquí en Apocalipsis 13. Apocalipsis 14, perdón. Amén. Dice, quiero que te imagines lo que está haciendo Dios en el momento de la gran tribulación. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? ¿El Evangelio qué? Es eterno. Esa salvación es única y es eterna. ¿Y a quién se lo estaba predicando? A los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los que habitan la tierra? ¿Los chinos? Sí. ¿Los judíos? Sí. ¿Los indonesios? Todos los que habitan este planeta. ¿Y por qué quiere Dios predicarlo? Para salvarlos. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios salvar a quién? A toda la humanidad. Así es que dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda ¿qué? Nación. Todo tribu. De toda lengua y pueblo. Regresa otra vez aquí, por favor, a Timoteo, a primera de Timoteo, que era 3, ¿no? Grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Amén. Y entonces quiere decir que la piedad no es un término nada más de que sea misericordioso, es algo más allá. Dios fue manifestado en un hombre de pecado, ¿sí? Porque el cuerpo de Cristo estaba en un cuerpo de pecado, Cristo. ¿Y cómo fue justificado? ¿Fue justificado en qué? ¿Tú en qué fuiste justificado? ¿Qué le pasó a tu hombre viejo? ¿Y fuiste justificado en qué?
visto de los ángeles. Todos vieron cómo Jesús pagó el precio del pecado. ¿Fue predicado a quién? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Los chinos? ¿Los indonesios? Toda la humanidad. Toda la humanidad son ¿qué? Gentiles. Aquí lo único que está diciendo, el pueblo es mi pueblo, eso lo voy a salvar. Pero estoy hablando de toda la humanidad. Y toda la humanidad, Cristo va a ser ¿qué? Predicado. Visto por los ángeles, está sentado a la diestra del Padre, y predicado a quién. ¿Y quiénes son todos los gentiles? Todo el mundo. ¿Y todo ese mundo existía antes de la creación del mundo? Todos existían. ¿Y Dios se lo va a predicar este evangelio a quién? ¿Y por qué quiere predicárselos? Porque quiere ¿qué? Salvarnos. Y tú y yo tenemos que tener esa misma mentalidad de querer salvar a quién, a todos. Y creído en quién. ¿Quiénes habitan el mundo? Todos los seres que ya existían antes de la fundación del mundo. O sea, piensa en esta esfera que Dios nos está llevando ahorita. Es más allá de lo que tú y yo podemos estar imaginando. Cuando tú salgas en la calle y veas una persona que está haciendo el mal, dices, Dios lo quiere salvar. Y Dios lo ama. Pero nos dio este evangelio. Es la salvación eterna para todo ser. Que hay seres que ni siquiera han nacido. Porque aquí hay mujeres que todavía no tienen a sus hijos y los van a tener. Y cuando los tengan, ese niño tiene que ser salvado. Entonces dice aquí, creído en el mundo y recibido arriba, ¿en dónde? En gloria. Entonces, lo que yo te quiero decir el día de hoy, ¿qué sucede cuando yo recibo el misterio de la piedad? Me viene a ti y a mí, ¿sí?, un amor por Dios. ¿A quién amamos? Porque a medida que vamos amando a Dios, empezamos a adorarlo en la adoración de las canciones. ¿Sí o no lo adoramos? Y estamos viendo, y Dios nos hace favores todos los días, para enamorarte. Dios te enamora todos los días. Todos los días te hace favores. ¿Quiso ser un padre para ti? ¿Para que le pidieras todo a Él? ¿Y te ha dado paz? ¿Te ha proveído? ¿Te ha sanado? Y todo lo ha hecho ¿por qué? Para que tú tengas ¿qué? Devoción hacia Él. Grande es el misterio de qué. Grande es el misterio de la piedad, que es una virtud, dice, que inspira por el amor a Dios. Es un deseo por la santidad. ¿Sí? ¿Por qué Pablo pedía en Efesios 3, Efesios 3:14, dice:
Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién se hincaba Pablo? ¿Le podrías llamar eso devoción? ¿Hincarte ante Dios? Claro que sí. Dime si tú y yo, antes de llegar a Cristo, pues, creíamos en Dios, pero hoy que estás en Cristo, gracias al hombre interior que está dentro de ti, que es su precioso espíritu, tú doblas tu rodilla y bajas tu rostro y buscas a Dios. ¿Estás teniendo devoción por Dios? ¿Te estás postrando ante Él? ¿Estás clamando a Él? Estás en el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué le pide Pablo? Versículo 16. Para que nos dé, ¿cómo decirlo así? Para que me dé, Señor, conforme a tus riquezas, ¿de qué? La gloria que me diste, yo se las he dado. Que conforme a sus riquezas de su gloria, tú seas fortalecido. ¿Por qué? Con poder. ¿Por quién? ¿En dónde mora su espíritu? Ahora, ¿por qué tienes que ser fortalecido con poder? ¿Para destruir a Satanás? Para acabar con tu pecado. Para que acabes con qué? Sabiendo que mi hombre viejo fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado. Entonces yo necesito poder. Tú necesitas poder para destruir este hombre de pecado que Dios te dejó aquí. Este hombre que hace malas obras. Este hombre que te ofendo y te agredo por las obras que yo hago. Pero yo necesito ser fortalecido para que cuando yo venga, si yo trate de solamente de hacer buenas obras contigo. No importa que tú hacia mí me estés ofendiendo. No importa que tú me estés agrediendo, porque yo estoy fortalecido con poder para poder estar en mi hombre interior, fortalecido, ¿sí? Para que yo responda conforme a 1 Corintios 13, que el amor que Dios puso en mí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y repite conmigo, todo lo soporta. Y yo debo comprenderte a ti como tú me debes de comprender a mí, que yo estoy luchando con este cuerpo de pecado y que tú estás luchando con ese cuerpo de pecado. Y eso se llama el misterio de la piedad. Y entonces cuando vas aquí a Juan 15 y vemos el misterio de la piedad, Juan 15:5 dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los que, el que permanece en mí y yo en él, ¿este que va a llevar?
¿Cuál es el fruto que vamos a llevar? ¿Y cómo llamaríamos eso? ¿Buenas obras? Fuimos creados. ¿Fuiste creado para qué? Eso significa que estás acabando con qué. ¿Sabes por qué mucha gente le gusta venir a la iglesia cuando empieza a ir aquí? Porque dicen que los hermanos se aman. Siempre están en un buen plan, pero nomás empiezas en algún ministerio, del que sea, de decano, de la librería, de repartir las tortas, de pasar el jugo. Entonces te das cuenta que ese hermano te ofende, pero tú tienes que soportar. Como Él te va a soportar a ti. Porque la única manera de cambiar, ¿sí? Dice que vas a llevar mucho fruto. Y dice el Señor, porque separados de mí. Ahora mira el versículo 6. El que en mí no permanece, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la va a declarar. Si la obra de alguno permaneciere, él recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien mismo él será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces dice aquí que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo van a recoger y lo echan en donde, y va a arder. Marcos 4. ¿Cómo funciona el misterio de la piedad? Grande es que el misterio es una devoción ¿a quién? A Dios. Grande es el misterio. Dice Marcos 4, 26, decía además, así es el reino de Dios. ¿Qué se acercó a tu vida? ¿Qué dijo Jesús cuando empezó su ministerio? Arrepentíos, porque ¿quién se acercaron? Entonces, ¿ese reino en dónde está? ¿Dónde? ¿Y quién está en el cielo? ¿Y Dios es luz? ¿Y no hay ninguna tiniebla en él? Entonces ese reino se acercó a ti para que tú fueras también al cielo. Y para poder estar en el cielo no tenemos que tener ¿qué? Ninguna. Amén. Ninguna tiniebla. Grande es este misterio. ¿Cómo funciona? Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando se postró delante de Dios? Buscando a Dios. ¿Tenía una devoción por Dios? Él quería ser fortalecido en qué parte de su ser. ¿Y para qué necesitaba esa fuerza? ¿Para acabar con qué? Es todo lo malo que tenemos. Y entonces dice aquí, echa la semilla y tú vienes a recibir la palabra y duermes y te levantas de noche y de día y la semilla brota y se crece sin que tú sepas. Ayer que estábamos en la oración, decía yo, me gozo de escuchar testimonios de todos los que oraron. Señor, te doy gracias por haberme librado.
Te doy gracias, Señor. Otros en pruebas, Señor. Te pido que gobiernes esto. Señor, sácame de esta situación. O sea, viviendo la etapa de cada quien motivada por lo mismo. ¿Sí? Pero ves que muchísimos traemos testimonios de la gloria de Dios que nos ha librado del lazo del cazador y la peste destructora, de enfermedades, de problemas económicos y de problemas familiares que Dios nos ha librado. Y que el Señor lo va a seguir haciendo si tú sigues pidiendo devoción para Él. Y el problema que tienes ahorita, lo que tienes que hacer es lo que hizo Pablo: doblar las rodillas, clamar a Él, y Él va a hacer y va a lograr. Lo que tenemos que hacer es tú y yo amarnos y comprendernos, buscar a Dios y que Dios te transforme a ti y a mí. Porque mi deseo, tu deseo debe ser llegar, que tu obra sea presentada, sea pasada por el fuego y sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú y yo tenemos que acabar con todo esto y no nos debemos engañar, porque entonces en ti estás buscando la piedad, que es que estás buscando a Dios, tienes una devoción para Él, y entonces ¿qué está sucediendo? Estás permaneciendo en Cristo, y dice que el que en mí permanece, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque en ese momento el Señor está depositando en ti esas semillas en tu hombre interior y te está fortaleciendo. Y en el versículo 28 dice: porque la palabra que estás llevando, la palabra que está llegando a tu corazón, lleva fruto la tierra. Yo sé que al principio eres hierba, y a veces soy hierba y te ofendo, y tú me ofendes, y todos nos ofendemos, pero dice en Efesios: soportándonos. Luego eres espiga, y luego lleno. A veces a lo mejor ya estás lleno. Mira cuánta espiga trae este hermano, pero te sigue dando unas maltratadas, ¿no? Pero está bien espigoso, ¿no? Pero Dios no falla, mis hermanos. Porque lo impresionante es cuando dice en el 29 que cuando el fruto está ¿qué? ¿Cuándo cortas el fruto? ¿Por qué no bajan los plátanos todos amarillos? Todos verdes, ¿no? Hasta dices: ¿para qué lo bajo? Está verde. Te pasan con los loquitos que son: bájate ese perico que está ahí arriba. Ahí sube por el oro y ya dice: va y ve el oro y se vuelve a bajar. ¿Por qué no lo bajaste? Porque todavía está verde. ¿Por qué no bajas el fruto verde? ¿Por qué tu familia no puede cosechar todavía? Porque está tu fruto ¿qué? Verde. Pero cuando ya está maduro, enseguida ni siquiera la piensas. Hasta dices: no, antes de que se haga feo el aguacate, de una vez nos los echamos. Enseguida se mete ¿qué? Porque la siega ¿qué? ¿Y qué fue lo que bajaste de tu hermano? El fruto. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz, felicidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no que hay ley. Porque ese es grande, es el que el misterio de qué? De la piedad. ¿En qué consiste el misterio? En que yo tengo que tener una devoción por Dios para que Él me fortalezca en mi hombre interior y que esa semilla caiga en mí y que yo pueda cambiar para entonces hacer lo que hizo Dios. Fui creado en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué fui creado? Para buenas obras.
8. Romanos 8 dice, porque lo que era imposible, ¿hay cosas imposibles? Sí. ¿Lo que era qué? ¿Para quién? ¿Y la ley qué es otra cosa? ¿Hacer buenas qué? Hacer buenas obras. ¿Para qué nos fue dada la ley? ¿Para hacer qué? Y si revisas la ley, todo es para que hagas buenas. Pero esto es imposible que el hombre pueda cambiar de sus fuerzas. Pero gracias al misterio de la piedad, tú puedes cambiar. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto eres ¿qué? Eres débil en la carne. O sea, la carne me gana. ¿Sí? La carne me gana. Pero gracias a que Dios se hizo hombre, porque envió a su hijo en semejanza de qué? ¿De carne de qué? En las mismas condiciones que tú y yo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Condenó a quién? ¿A quién tenemos que condenar tú y yo? ¿Para que hagas morir qué? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él. ¿Para qué? ¿Para que el cuerpo del pecado fuera qué? Y entonces dice aquí, versículo 8:2. ¿Qué versículo dice, hermanos? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en qué te ha librado? Ahora, ve las mismas palabras de Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago, pues no hago lo que ¿qué? Sino lo que aborrezco. Versículo 17, de manera que ya no soy yo. Dice, ¿cómo que no, Pablo? Si no, tú fuiste el que me agrediste. Y cuando tú me ofendes, no te hagas, tú fuiste. Si tú fuiste el que me pusiste el pie. Si yo te vi cómo aprobaste lo que te hizo fulano y sutano, no te hagas. Tú tienes que entender lo mismo. Ese hermano que está junto a ti es una nueva criatura creada en Cristo Jesús. Pero le pasa lo mismo que a ti y a mí, igual que a Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado. ¿En dónde vive? Porque tú tienes que descubrir qué. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Mediante el misterio de la piedad. ¿Qué tiene que hacer el misterio de la piedad en mí? Tengo que tener una devoción hacia Dios para permanecer en mi Cristo. ¿Sí? Y permaneciendo en Él, voy a hacer ese pámpano, yo imitando a Cristo, que da fruto. ¿Sí? Porque separado de Él, nada voy a poder hacer. Amén. Y regresamos al que les dije, apártalo, Juan 17.
17:22. Señor, la gloria que me diste, tienes esa gloria en ti. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos ¿qué? Amén. Versículo 21 dice, 17:21, para que todos sean ¿qué? Uno. Oh Padre, tú, oh Padre, ¿dónde? Y yo en ti, que ellos también, ellos sean ¿qué? La nueva Jerusalén, en el cielo, donde habita el Dios en la luz inaccesible, donde está un Dios que no tiene ninguna tiniebla, para que tú estés ahí sin ninguna tiniebla, porque Dios te dio el misterio de la piedad para que tú puedas terminar con el cuerpo de pecado, y que con ese cuerpo ofendemos muchas veces, agredimos, transgredimos. Es el mismo Satanás inyectado en nosotros, pero gracias al misterio de la piedad, tú y yo podemos terminar con ello. Si es que mi hermano, tú y yo tenemos que pedirnos perdón por las ofensas, porque ese hermano que tienes junto a ti es hijo de Dios, es hijo de Dios, tiene el mismo espíritu, que tiene Cristo. Ese hermano está luchando con un cuerpo de pecado, como tú, como yo, estamos luchando en un cuerpo de pecado. Cuando Pablo dice aquí, bueno, déjame terminar. Vamos aquí a Romanos 8, 27, 24. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de pecado. Pero gracias doy a Dios, en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ponte de pie, te voy a invitar. Y a lo mejor dirás, ese hermano no me hizo nada, pero acércate a un hermano que está cerca de ti y pídele perdón por lo que lo has ofendido, y él te va a pedir perdón igual, porque todos ofendemos muchas veces. Acércate a un hermano y perdóname, porque este cuerpo de pecado, este pecado que mora en mí, te he ofendido, te he fallado, pero voy a seguir buscando el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Amén. Amén. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Y dile, Señor, gracias, gracias, gracias por haberme hecho renacer de nuevo para una esperanza viva. Gracias, Señor, por haber puesto tu espíritu en mí. Gracias, Señor, por haber puesto un nuevo hombre en mí, creado en Cristo Jesús para buenas obras.
Señor, gracias te doy, Padre. Gracias, Señor, porque tú deseas que yo vaya al cielo, Señor. Tú deseas que yo vaya y me has tenido paciencia, me has tenido amor. Y yo debo entender lo que tú me dices en tu palabra, Señor. Me diste un hombre nuevo para que yo pueda destruir este cuerpo de pecado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Seguiré buscando el misterio de la piedad. Ese misterio que es una devoción a ti para que tú me sigas transformando, Señor. Padre mío, gracias, Señor. Y gracias porque mi hermano comprende mi situación y entiende que también él en ese pecado. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendice mucho, mis hermanos, a los que se conectaron. Pues toma ahí tu lugar.